Bueno, aquí veis mi nombre. Yo empecé hacia el año 86-87 a tratar pacientes obesos de una manera casual que no os contaré, que fue ciertamente graciosa, bueno, pero que me llevó a tratar al paciente obeso, a tratar la obesidad. Por otra casualidad, a los 2 o 3 años de llevar, digamos, esta marcha como médico, pues empecé a tratar gente que practicaba deporte. En aquel entonces, hablamos de finales de los 80, los únicos que se preocupaban por la alimentación eran los culturistas. Los únicos. Y me llevaban de culo, porque sabían de nutrición bastante más que yo. Como decía el doctor Álvarez, estudiamos la carrera, e incluso aunque te formes en un servicio de medicina interna donde trabajas con pacientes endocrinos, pues de nutrición sabes muy poco. Y esta gente me llevaba de culo. De ahí, poco a poco, pues entrando en distintos equipos, pues he ido trabajando. Yo creo que he llevado nutrición de todo tipo de deportistas. Y he seguido llevando también algunos pacientes obesos. Realmente menos últimamente, pero creo que bueno, son más de 25 años de experiencia. Y cuando me propuso, a través del doctor Ferrero, que nos conocemos ya de algunos años, que os hablara de esto, dije, bueno, pues voy a contarles un poco mi experiencia de cerca de 30 años. A las conclusiones que he ido llegando después de tantos años trabajando con pacientes obesos, con deportistas, y entendiendo que probablemente por eso empecé a llevar deportistas, que desde luego la dieta y el ejercicio van unidos de la mano en el tratamiento del paciente obeso. Es algo que no se puede separar. Así lo entendí desde el principio y bueno, así lo he ido llevando a lo largo de todos estos años. Sin duda, y está muy claro que el sedentarismo y la alimentación inadecuada por exceso son factores determinantes en el desarrollo de la obesidad, sin duda. Hay factores genéticos, últimamente se está investigando mucho, está el tema de los obesógenos, muchas cosas, pero en el 80 o el 90%, incluso probablemente más, de los pacientes que recurren a perder peso por un problema de obesidad, el sedentarismo y la alimentación excesiva e inadecuada es las causas ambientales fundamentales, y son las causas que cuando nosotros investigamos un poco con el paciente nos damos cuenta que efectivamente así es. ¿Y qué podemos hacer para plantear una estrategia de tratamiento del paciente obeso? Bueno, el paciente obeso requiere primero hacer una anamnesis, un historial de salud. Hemos de saber un poco cuáles son sus antecedentes médicos, quirúrgicos, como cualquier problema de salud. Pero hay unos puntos que nos diferencian a la hora de tener que establecer, digamos, el diagnóstico y tratamiento con otras enfermedades, y son cuestiones como el historial del peso. Cuando nosotros le preguntamos al paciente en la infancia si era un niño o una niña normal, delgado, gordito, en la adolescencia, cómo se fue desarrollando, en la edad adulta, nos damos cuenta que la mayoría, muchos de los pacientes obesos, tienen una historia de obesidad pues que aparece a partir de cierta edad, y es muy típico que te encuentres, te cuentan pues que cuando dejan la universidad, empiezan con su trabajo, se casan, hombres, mujeres, las mujeres los embarazos, empiezan a ganar peso. Y ese peso, la verdad es que estas navidades 1 kilo, en vacaciones 2, pasan 20 años, te encuentras con una persona de 40 que pesa 30 kilos más que cuando estaba estudiando, cuando terminó la mili, cuando se casó. Es una historia muy frecuente y es importante conocerlo, porque cuando te encuentras con pacientes que arrastran un problema de sobrepeso desde la infancia, pues va a tener un manejo un poco más complicado.
Entonces, ese es el segundo punto, pero el primero importante que tenemos que conocer cuando nos enfrentamos con un paciente obeso. Luego viene la encuesta de actividad. Nos hemos de meter en la vida del paciente. Hay que interrogarle. ¿A qué hora te levantas? Es decir, ¿qué hace, durante cuánto tiempo y cuándo lo hace? Cuando se levanta, ¿qué tipo de trabajo hace? Si es un trabajo sedentario, si permanece mucho tiempo sentado. Eso es muy importante para saber cuál es su actividad cotidiana, cómo se desplaza, el horario de sus comidas es muy importante también para ver cómo se relacionan a lo largo del día con su actividad, sus aficiones. Pasear el perro, a lo mejor, puede ser una afición y desde el coche. Pero esto es muy importante, saber qué actividad cotidiana tiene. Hay otra cosa muy importante, que los que trabajéis con dietética y nutrición sabéis que es la encuesta dietética. La encuesta dietética se puede hacer de varias formas. Puedes decir al paciente que te haga un registro de lo que ha comido en la última semana, todo lo que ha comido, lo que ha bebido, con 3 días. Yo soy partidario, por ahorrar tiempo, de hablar con el paciente cuando llega a la primera visita a la consulta, que te describa qué es lo que come, cuándo lo hace, y con eso vas estableciendo un poco un cuadro de su tipo de alimentación. Aunque es un tópico, es muy típico. Es decir, un desayuno muy pobre, esto es muy frecuente, una comida más o menos copiosa, toda la tarde sin tomar nada, y llega la noche y una cena abundante. Aquí me he quedado un poquito bien, porque esas 2.500 calorías podrían ser 3.000, 3.500, podrían ser muchas más. Entonces esto es muy importante porque esto nos va a dar una primera radiografía de sobre qué estamos actuando, sobre qué tipo de actividad, qué tipo de alimentación. Y luego hay otra cosa que es muy importante. Claro, hemos de saber de qué situación partimos. Es un paciente más o menos obeso, pero no podemos quedarnos solo con el peso. El peso es un dato antropométrico y es uno más. El paciente te insiste, él quiere perder peso. Pero veremos los objetivos, él quiere perder peso. No entiende muy bien lo que le estás contando de que hay que saber cuál es su composición corporal. Y yo no entiendo el manejo del paciente obeso sin hacer una antropometría y sin saber cuál es el peso total, el peso graso, el peso muscular, el peso óseo y el peso residual. Al menos el porcentaje de grasa, solo. Pero si sabemos todos los factores, bien, mejor. Necesitamos programas, necesitamos una cierta práctica. ¿Por qué? Porque el peso, como bien veis ahí, 60 kilos, pueden ser de una manera y pueden ser de otra. Disculpen las señoras, pero es que la única imagen que he encontrado, hubiera puesto un caballero, pero era esta. Bien, creo que es bastante... determina bastante cuál es la situación. Hemos de saber cuál es la composición corporal, porque esto, como veréis, luego yo os contaré, nos va a permitir llevar un seguimiento mucho más fino. Saber solo el peso, nos quedamos con parte de la información para hacer el seguimiento. Aquí os he puesto una fórmula muy simple, es la fórmula de Yuhasz modificada, no sé si la conocéis. Es una fórmula muy simple, que suma de 6 pliegues, pliegue de tríceps, subescapular, suprailíaco, abdominal, muslo y pierna. Con esos 6 pliegues sumados, aplicamos multiplicamos por 0,1051 y aplicamos un coeficiente. A ver, yo ya creo que es el momento de que digamos, ya vale de aplicar un coeficiente para los varones y un coeficiente para las mujeres, como hacen la mayoría de las fórmulas. Un coeficiente porque se considera que la mujer tiene un porcentaje de grasa más elevado. Bueno, pues tiene más elevado o no. Es decir, una mujer deportista de élite, tiene un porcentaje de grasa tan bajo como un caballero. Y no tiene por qué tener
un coeficiente diferente. Yo siempre aplico el mismo, ese es el de los varones, el 2,585 cuando utilizo esa fórmula. Normalmente utilizo un programa que me da todos los resultados, pero si no, utilizo esto. Y ya está. Y con esto, al menos, hacemos un seguimiento peso y porcentaje de grasa, al menos con eso. Y si tenemos el dato del peso muscular y el peso graso, muchísimo mejor, porque esto nos va a dar, luego en determinadas circunstancias, nos va a decir si un paciente mantiene el peso, qué ha ocurrido. Si es que ha bajado grasa y, como veréis, luego ha ganado masa muscular, entre comillas, o qué ha ocurrido. ¿Vale? Y si pierde peso, ¿qué pasa? Si pierde todo grasa o no pierde grasa. Entonces, esto es muy importante. Y finalmente al paciente debemos preguntar el objetivo. En un paciente obeso, normalmente, él te va a decir, sin duda, yo quiero perder peso. Te va a decir, quiero perder peso. Pero algunos ya vienen y te dicen, no, yo quiero mejorar mi composición corporal. Normalmente son pacientes que no tienen tanto sobrepeso. O si ya es gente que está, como veréis luego, os explicaré un poquito distintos grupos de pacientes, mejorar mi rendimiento. Pero en general, todo lo que quieren es mejorar su calidad de vida. ¿Vale? Hemos de romper un poquito el esquema ese de perder peso. Y esto es una lucha que tienes con el paciente. Perder peso. Vale, perder peso no. Vamos a mejorar la composición corporal. Bien, nosotros sabemos el estado de salud general del paciente, el historial del peso, la encuesta de actividad, la encuesta dietética, la composición corporal y el objetivo. Y con esto tenemos el perfil del paciente obeso. ¿Por qué? Pues porque ya creo que está claro que eso de sacar la dieta de 1500 calorías del cajón, eso ya está, vamos, si alguien lo sigue haciendo, lo siento, pero no. El paciente hay que modificar lo que está haciendo, no cambiarlo, modificarlo. Si hace un buen desayuno, no, porque eso lo vamos a cambiar. Si la comida es adecuada, no se la cambiemos. Vamos a ver lo que está haciendo mal en la actividad, en la alimentación, y vamos a modificar las cosas que haga mal y dejaremos las que haga bien. ¿De acuerdo? Por tanto, es muy importante que veamos de lo que partimos. ¿De acuerdo? Bien, y claro, hablaros en general del manejo de la obesidad con ejercicio físico y con alimentación, pues me parecía un poco demasiado amplio. Desde luego nos encontramos con todo tipo de pacientes, pero yo he querido agruparos en 3 grupos de pacientes. El paciente obeso sedentario, el paciente obeso activo, hace dieta, pero no pierde peso. Esto es muy frecuente. Y el paciente obeso activo que no controla la alimentación. Mantiene un sobrepeso, hace ejercicio, pero sigue con sobrepeso. El obeso sedentario. Bueno, es un señor, una señora, que tiene un sobrepeso más o menos amplio, con un porcentaje de grasa más o menos elevado. Yo no hablo como os decía antes, para mí el IMC no tiene ningún sentido, yo siempre hablo de porcentaje de grasa. Para mí un porcentaje de grasa puede estar elevado a partir de un 15-16% con fórmula de Follner, por ejemplo. Por debajo del 15% podríamos considerar que es una situación normal. Nadie con un 15% se ve perfecto. La gente le gusta más un 12, un 13, bien, pero podríamos estar por ahí. Bien, cuando al paciente obeso le preguntamos qué hace y qué come, más o menos te puede dar, pues, un desayuno con unas 100, 150 calorías, a veces menos. Es muy típico la persona que se levanta, toma un café y ya no toma nada más. Puede haber un almuerzo, o no, y directamente hay una comida que a lo mejor es una comida abundante, pues pueden ser 1.200, 1.500 calorías, y sobre todo la cena. La cena es normalmente desmesurada. ¿Por qué? No solamente porque ha pasado mucho tiempo sin tomar nada, sino porque muchas veces uno llega a casa, se relaja, el estrés de todo el día, pues empiezas a... No solo te comes la cena, sino que picas un poco, vas comiendo. Bien. En cuanto a su actividad, pues el paciente te cuenta que se desplaza en coche, por tanto, no camina. Su trabajo es un trabajo sedentario, la mayoría de los trabajos hoy en día pues, son sedentarios. Trabaja de 9 a 2, come de 2 a 4, por la tarde
sigue trabajando y se va a su casa en coche, llega a casa, se ducha, se pone el pijama, se tumba y el único ejercicio que hace es apretar el botón del mando a distancia de la televisión. Hace su cena abundante y ese es el perfil más o menos que nos encontramos con un paciente. Su objetivo es perder peso. Él te lo dice así de claro, yo quiero perder peso. Y nos encontramos que tiene un porcentaje de grasa, pues vamos a irnos, pues a lo mejor el 20, el 25 o el 30%. Entonces, hemos de plantear una estrategia. Yo siempre digo que el paciente obeso no se trata. Primero, se consensúa con él lo que vamos a hacer. Es decir, vamos a planificarle un poco la vida. Vamos a hablar lo que tiene que hacer. Y le proponemos estrategias de actividad. Hay que tener en cuenta que, bueno, el doctor Álvarez hablaba antes de que esto de recomendar caminar o bicicleta, que hay que, de acuerdo, pero un señor que el único ejercicio que hace es mover el ratón o apretar el pulsador del mando a distancia, como le propongamos hacer ejercicios de fuerza, creo que lo primero, si conseguimos que vaya andando al trabajo, ya hemos dado un paso muy grande. Si conseguimos que por la tarde, cuando llegue a su casa, se vaya media hora a caminar, ya hemos dado un paso todavía más grande. Y si conseguimos que se compre una bicicleta, aunque sea una bicicleta estática, y que al menos durante 6 meses sirva de bicicleta y no de perchero, el paso que hemos dado es muy grande. Luego ya lo propondremos otras cosas, pero de entrada vamos a intentar si por lo menos esto lo conseguimos. Sobre todo porque entiendo que este grupo de pacientes es un grupo de personas que tienen un gran sobrepeso y por el tema articular que también se ha mencionado, pues tampoco debemos someterlos a una sobrecarga articular elevada. Por tanto, caminar o bicicleta, y hay que tener en cuenta una cosa. Cuando nosotros planteamos un programa, una estrategia de ejercicio físico, cuanto más pesa el paciente, más gasto energético hay por minuto. Caminar a un buen paso, pues puede suponer, por ejemplo, en el ejemplo que os he puesto, 92 kilos caminando 60 minutos a unas 7,4 kilocalorías por minuto, pues pueden ser unas 450 calorías de gasto energético. Hay que pensar que vamos a establecer un ejercicio de muy baja intensidad, frecuencias cardíacas entre 110, 130 o menos incluso, y ahí lo que vamos a pretender o vamos a intentar es que haya un predominio en la utilización de los ácidos grasos como combustible, ¿vale? De entrada es lo que vamos a intentar plantear. Con este tipo de ejercicio de baja intensidad, con un predominio de ácidos grasos en la obtención de la energía, no vamos a necesitar planificar cuándo vas a hacer ese ejercicio en relación con la alimentación. Puede hacerlo en cualquier momento del día. Hay estudios ya antiguos que, bueno, recordaréis que se hablaba de que para que sea eficaz el ejercicio, al menos tiene que ser de más de 20 minutos, cuando se consume la glucosa, empieza a utilizarse los ácidos grasos. Bueno, realmente esto no es así. Se ha comprobado que pequeños intervalos de ejercicio a lo largo del día, de 10, 15 minutos, son eficaces para que el paciente pueda, digamos, servirse de la actividad y del ejercicio físico como herramienta. Entonces, para este tipo de ejercicio de baja intensidad, con la corrección que vamos a hacer en la alimentación, que ahora veréis, no necesitamos establecer, como luego veréis en otro tipo de pacientes, un suplemento adicional de hidratos de carbono o un suplemento antes de hidratos de carbono. Con lo que tenemos distribuido a lo largo del día, nos da igual que el ejercicio lo haga por la mañana, que lo haga por la tarde, que lo haga por la noche, que lo haga. Por lo menos que lo haga. En cuanto a la alimentación, este tipo de pacientes, bueno, esto es lo que haría él. Vamos a pensar en un paciente, como se ponía antes, pues que hace un desayuno pobre, una comida abundante, que no toma nada entre comidas, se concentra su alimentación en 3 comidas diarias y la cena abundante. Yo me he dado cuenta con el paso de los años que pequeñas restricciones son suficientes
para conseguir un buen resultado. Tal vez no a corto plazo, porque lo que estamos intentando es mejorar el porcentaje de grasa, mejorar la composición corporal. A veces al paciente hay que explicárselo, porque el paciente no lo entiende. Es que tiene un amigo o tiene una amiga que ha ido a un sitio y en 15 días ha perdido 5 kilos. Vale. Yo recuerdo una vez que tuve un caso, eran 2 hermanas que vinieron bueno, les puse el programa a las 2 y una le expliqué que íbamos a ir despacio perdiendo grasa. Perdía despacio, 1,5 kilos cada mes. La otra se aburrió y se fue a otro sitio. Y al cabo de un tiempo, ella me contaba, dice, es que mi hermana ha perdido ya 10 kilos. Digo, vale, digo, no te preocupes, tú llevas bastantes menos. Dentro de un año, tú habrás perdido 12. Tu hermana dentro de 6 meses habrá perdido 12. Dentro de 9 habrá recuperado 12 y dentro de un año habrá recuperado, pesará 15 kilos más. Efectivamente, así fue. Con esto quiero decir, y es un poco lo que antes se apuntaba, que no por hacer una gran restricción, si hablamos de calorías, vamos a conseguir un mejor resultado, a medio o largo plazo. También deciros que este grupo de pacientes es muy complicado. El obeso sedentario es muy complicado. Bien, como veis, yo creo que hasta 6 comidas diarias pueden ser interesantes, porque yo creo que el mejor anorexígeno es la comida. Es decir, lo mejor para no tener hambre es comer. Y yo lo que les digo a mis pacientes es, si tú comes antes de tener hambre, no vas a sentir hambre en ningún momento. Por tanto, vamos a poder controlar lo que comes. Porque si tú comes antes de tener hambre, si yo te doy una manzana y tú no tienes hambre, pero te la comes, a las 7, cuando estás ya que te comes hasta las piedras, pues no vas a tener ese hambre tan voraz, te vas a poder controlar. Entonces, repartir a lo largo del día, a veces incluso la gente te dice, pero si voy a comer más de lo que como. Digo, sí, pero lo vas a comer cuando toca, no cuando tú quieres. Y lo vas a comer seleccionado. Y funciona. A mis pacientes les funciona. Hombre, a los que lo hacen, claro. No puedo perseguirlos a todos, pero a los que lo hacen, funciona. Por tanto, para este tipo de paciente, pensaríamos en un ejercicio, para empezar, de baja intensidad, que lo puede hacer en cualquier momento del día, que es importante que lo haga cuando pueda, pero que lo haga, con un reparto de la ración en 5 o 6 comidas al día, que coma antes de tener hambre, y nos encontraremos con que por la noche, que es cuando la actividad se para y donde nos interesa que la ingesta calórica sea más baja, podemos darle una cena muy ligera en comparación con la cena que podría hacer antes. Con lo cual, podemos conseguir que el paciente se controle. Si le metemos 400 calorías de gasto energético por actividad física y le quitamos 400 calorías, por ahí tenemos un balance de 700, 800, 900 calorías que son muy importantes y nos pueden ayudar mucho. Y sobre todo nos van a ayudar, porque está demostrado, como antes creo que contaba el doctor Álvarez, que dieta y ejercicio es mucho más eficaz que dieta sola o ejercicio solo. Por tanto, ahí ya vamos a tener una buena ayuda. ¿Y ahora cómo distribuimos? Es decir, porque yo la verdad os tengo que confesar que yo no cuento calorías. Es decir, cuando yo les pongo el programa de nutrición, yo no estoy contando las calorías. Eso lo hice al principio, hace muchísimo tiempo. Ahora ya, yo lo que intento hacer es mantener como 1 gramo aproximadamente de proteínas por kilogramo de peso y día, distribuido a lo largo del día. Creo que hay que repartir a lo largo del día las proteínas. Estamos hablando de una persona más o menos sedentaria. 1 gramo es más o menos las recomendaciones, de 0,7 a 1 gramo. Pero es que te encuentras con mucha gente que no llega. Es decir, esto que oímos muchas veces que se dice, es que la población en general pues consume más proteínas de la... Eso es mentira. ¿Cuántas veces te cuenta, sobre todo las mujeres más, eso pecáis más? Es que por la mañana me levanto y me tomo un café con leche y 2 galletas.
Si alguien quiere ir calculándolo, ¿qué pueden haber ahí? 3 gramos de proteínas, 4. A media mañana, 2 piezas de fruta, 0. A mediodía, un plato de pasta. ¿Pero cómo? No, la pasta sola hervida. Vale. Bueno, y una ensalada. Muy bien. ¿Cuántas proteínas llevamos? ¿10? ¿12? Por la tarde, una pieza de fruta. Y por la noche, pues a veces me hago un hervido, o a veces un pescado. También es curioso que la gente, cuando le preguntas, te dice, cuando te explicas, no, un día como pasta y otro día como carne. Digo, vale, bien, buen concepto de lo que es la nutrición. O te dicen, y de la cena, pues me hago un filete y de guarnición, pues a lo mejor un huevo frito. Vale, esto te lo cuenta la gente. Por tanto, en cuanto al consumo de proteínas, sí que es cierto que hay gente que consume más de las que necesita, pero es que consume más proteínas, más grasas, más hidratos y más de todo. Pero la población en general consume menos proteínas de las que necesita. Y difícilmente llega al gramo por kilogramo de peso. Una persona que viene con 80 kilos, una mujer, generalmente, que puede tener un exceso de 20-25 kilos y a lo mejor cerca de un 30% de porcentaje de grasa, a lo mejor no está llegando ni al 0,4 o 0,5 de proteína. Por tanto, ahí, eso, yo intento ese nivel. Grasas, pues a lo mejor no hay que eliminarlas del todo. Lo de las dietas estas libres de grasas, ni hablemos de ellas. Yo creo que entre 0,8 y 1 gramo por kilogramo de peso y día, que normalmente hay que reducir sobre la ingesta que toma, es lo conveniente. Yo lo que suelo hacerles es, utilizo alimentos bajos en grasa y luego añado aceite de oliva, con lo cual consigo suministrar esa cantidad de grasas, pero de unas grasas adecuadas y las que me interesan. Y luego con los glúcidos, ¿qué hacemos con los glúcidos? Bueno, ya sabéis toda la moda que ha habido desde la dieta de Atkins para acá en la eliminación de los glúcidos. Vale. Bueno, pues yo creo que la cantidad de glúcidos que debe ingerir depende de la actividad que haga esa persona y de lo que nos diga la encuesta dietética. Aquí es muy importante la encuesta dietética, porque esto nos va a dar una... Es decir, vamos a ver cuántos está ingiriendo, vamos a ver qué conseguimos que haga y entonces le vamos a poner un determinado nivel de hidratos de carbono. Desde luego yo nunca llegaría en un paciente de este tipo a un 60 o un 70% de hidratos de carbono. Yo me quedaría un poco por debajo. Esos hidratos de carbono deben ir repartidos en todas las comidas. Yo es lo que hago. Y debemos de disminuirlos a partir de la merienda. Desde luego utilizarlos de bajo índice glucémico, para que la respuesta insulínica sea lo más... Es decir, deberíamos de mantener pues unas cifras bastante regulares de glucosa en sangre, de insulina, sin que hayan picos y todo eso que sirve también. El paciente tiene menos hambre, tiene menos oscilaciones en sus niveles de insulina, de glucosa y por tanto la sensación de hambre también se controla. No es necesaria una cetosis para que haya pérdida de apetito. Con una alimentación adecuada acompañada del ejercicio podemos conseguir que el paciente cumpla y pierda. Bien. Hay un grupo de pacientes, a mí me encantan porque son los con los que mejor se funciona. Son los pacientes que hacen dieta y hacen ejercicio. Hacen las dos cosas, pero no pierden peso. Lo han perdido porque empiezan por su cuenta. Son pacientes que te llegan y te dicen, no, y es que hace 6 meses, hace un año, empecé a caminar, ahora estoy corriendo, hago una dieta que me pusieron, o que me he hecho yo por mi cuenta, o que me han dicho, bueno, pero es que llevo ya 3 meses o 4 meses que no pierdo, estoy estancado y además no me encuentro bien, no hago bien el... Es una persona que te encuentras con que a lo mejor su dieta consiste en, bueno, un desayuno que a lo mejor es un poco mejor que el que hace una persona que va un poco comiendo lo que le apetece. Hace una comida que muchas veces es una ensalada y una carne.
y hace una cena que también es algo parecido. Bueno, pues hace, con la encuesta de actividad, te cuenta pues que desde que come a las 2:30 hasta que se va a correr a las 7:30 no ha tomado nada. Claro. El poco glucógeno que le pueda quedar, la glucosa que pueda haber, la machaca completamente y llega a la hora de cenar. Por eso os he puesto la barra y puntos suspensivos, porque probablemente lo que se plantea es eso, pero es que llega desmayado. El tipo de ejercicio que nos encontramos que hace esta persona normalmente es un ejercicio de moderada intensidad. La frecuencia cardíaca normalmente está por encima de 130 pulsaciones y normalmente está por encima del umbral anaeróbico. A ver, los que trabajéis con... No sé si hay mucha gente aquí que trabaje con gente de ese tipo. Si te encuentres con gente que ya lleva un tiempo entrenando, los mecanismos de adaptación al esfuerzo o al rendimiento aeróbico no se producen adecuadamente. La gente se acostumbra a tolerar cifras cada vez más altas de ácido láctico, pero no hay una buena adaptación al esfuerzo. Si le hacemos una prueba de esfuerzo nos encontramos con umbrales aeróbicos altos. Estos pacientes lo que les ocurre es que se estancan en la pérdida de peso porque pierden masa muscular. Tienen una depleción crónica de los depósitos de glucógeno. Se producen neoglucogénesis en esos momentos en los que no hay suficiente glucosa o glucógeno para trabajar. Por la falta de hidratos de carbono durante el ejercicio pierden la masa muscular y sobre todo tienen hambre. Hambre y por la noche sobre todo, porque lo normal es que entrenen por la tarde, es lo más frecuente. También es característico que estas personas que están todas las semanas mejor sacrificándose, llega el fin de semana, se relajan un poquito, la paellita del domingo, la cenita con los amigos y tienen una importante recuperación de peso por esas comidas extraordinarias. ¿Por qué? Porque entonces toman hidratos de carbono, el hidrato de carbono pasa a glucógeno muscular, glucógeno hepático con agua y eso supone que recuperan 2-3 kilos en el fin de semana. Y esto es típico y te lo cuentan. Dices que voy perdiendo, llego al fin de semana, recupero y luego hasta el miércoles o el jueves no vuelvo al... Vale, esto es un problema que ocurre por esa circunstancia. Entonces, ¿qué estrategia nos podemos plantear con este tipo de pacientes? Estos se sorprenden, sobre todo se sorprenden porque, claro, te cuentan lo que comen y lo que hacen. Y dices, no, macho, esto hay que corregirlo completamente, hay que cambiar. Tienes que añadir un almuerzo, tu comida tiene que aumentar un poco, tienes que tomar una merienda y durante el ejercicio tienes que tomar algo que aporte unos hidratos de carbono que impidan que te vacíes completamente y te dé un buen sustrato para hacer ejercicio, una buena mezcla para obtener la energía, ácidos grasos y glúcidos. Entonces, ¿qué hacemos con la alimentación en este tipo de pacientes? Vamos a aumentar la ingesta de hidratos de carbono, sobre todo por la mañana, antes y durante el ejercicio. Durante el ejercicio podemos utilizar la maltodextrina, todo tipo de polímeros de glucosa, que nos permitan que haya una buena asimilación del agua y no interfieran para que haya una buena hidratación. Otra cosa que, aunque no os lo he puesto, pero normalmente otro problema que tienen es que tampoco beben lo que deben de beber. Beben poco y muchas veces a esa depleción crónica de depósitos de glucógeno por no tomar los hidratos de carbono que necesitan, se produce, también hay una deshidratación crónica que también ves, y eso les provoca lo que a veces te cuentan, y dices que un día peso 1 kilo más, otro día peso 1 kilo menos. Muchas veces es por eso. Bien, conseguimos un combustible adecuado para hacer ejercicio y el paciente está muy contento porque está comiendo más y se encuentra mejor. En este caso, pues un poco el patrón viene a ser más o menos el mismo. Subimos un poco las proteínas porque te encuentras porque este sujeto ya está haciendo un ejercicio un poco más intenso. Hablaríamos a lo mejor de entre 1 gramo y 1,5 gramos de proteínas por kilogramo de peso y día. Las grasas las mantenemos igual y luego los glúcidos, pues esto
para mí, es algo que es pom, 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 debe de ser la cantidad de glúcidos, depende de la actividad y la encuesta dietética, tienen que estar repartidos en todas las comidas, disminuirlos a partir de la merienda y que sean de bajo índice glucémico. Bien, tal vez aquí añadiríamos y durante el ejercicio que haya un aporte. ¿Bien? Bien, ¿qué conseguimos con estos cambios que le proponemos al paciente? Le hemos propuesto mejorar su alimentación, le hemos añadido los hidratos de carbono, sobre todo durante el ejercicio. A veces le hemos tenido que corregir un poquito el entrenamiento porque está haciendo un entrenamiento a muy alta intensidad. En ocasiones a estos pacientes, como tienen una pérdida de masa muscular, es cuando sí que es muy bien recomendarles, pues mira, 2 días a la semana o 3 días vas a hacer un ejercicio de fuerza. Vamos a hacer 30 o 40 minutos de calentamiento a ritmo bajo y luego vas a hacer 30 minutos de tonificación muscular. Ahí va muy bien este tipo de pacientes. Y luego vas a hacer 2 días. Aquí os decía que es que da mucho gusto trabajar con estos pacientes porque como ya has conseguido lo más difícil, que es que hagan ejercicio, porque ya lo hacen, entonces todos estos arreglos pues vienen de maravilla. Es decir, te los admiten, los hacen y los llevan adelante. Y los resultados que obtienes son muy buenos. Conseguimos aumentar el rendimiento, se encuentra mejor, entrena mejor, aguanta mejor, aumenta la masa muscular neta, es decir, realmente de masa muscular, y también porque recuperamos los depósitos de glucógeno. Con esto hay que tener cuidado, porque cuando viene el paciente, si solo lo pesáramos, te encuentras que el paciente a lo mejor tenía que haber perdido X número de kilos y resulta que no ha perdido nada. Aunque ya te ha dicho, oye, que me noto que el pantalón ya me aprieta menos, me noto una pérdida de volumen. Lo pesas y pesa lo mismo, o pesa medio kilo menos, o pesa medio kilo más. Uy, dice, el caso es que yo me había pesado y digo, pero será mi báscula. Dices, no, tienes que explicarle. Mira, lo que ha ocurrido es que hemos hecho las cosas bien. Tú tenías esta situación y ahora tienes esta. Y cuando le mides los pliegues y le das el porcentaje de grasa, le dices, mira, has bajado 1 punto de porcentaje de grasa, o has bajado 1,5 puntos. Mira tu peso muscular, tienes 1 kilo más. Y tu grasa tienes 1 kilo menos. De todas maneras, el paciente se queda, sí, pero ¿y el peso? Vale. Entonces, como os decía antes, estos pacientes son los que dan mejores resultados. Son los que se trabaja más a gusto, fuera de lo que es un deportista élite, pero con estos pacientes se trabaja muy a gusto porque hacen las cosas mejor. Bueno, y os he puesto otro tipo de paciente. Este es lo que llamo los obesos activos, pero que no hacen dieta. La gente que practica deporte, pero pasa olímpicamente. Digamos, el estereotipo sería un corredor o un cicloturista. Generalmente un cicloturista. Sale 2 o 3 veces, a lo mejor, con la bicicleta entre semana y el fin de semana hace las salidas largas con la peña, 4 o 5 horas, y sus polímeros de glucosa y sus maltodextrinas pues son eso y bien preparados, ¿vale? Y carajillo y tal, porque luego además para volver hace falta la cafeína y esto es muy frecuente, esto es muy frecuente. Son pacientes que mantienen un sobrepeso a pesar del ejercicio que hacen, a veces bastante. Y cuando les hacen la encuesta, pues te encuentras que, bueno, pues a lo mejor pues hacen un desayuno más o menos, pues como es el típico aquí en España, bastante pobre. A lo mejor hay un almuerzo o no lo hay, una buena comida, una buena cena, y a lo mejor pues se chupan 2 horas de ejercicio por la tarde, de 7 a 9, habiendo comido te encuentras el mismo problema que nosotros. No han comido desde la comida de las 2 o 2:30, no han tomado nada. Y es que, claro, el problema es que esto es muy desalentador. Que te chupas 2 horas haciendo ejercicio, una persona de 80 kilos puede gastar 720 calorías, y es que con nada tienes esa reposición. Con una cerveza, con unas almendritas y una porción de tarta que te comas de postre, ya te lo has fundido. Entonces, esto hay que explicárselo al paciente. A este tipo de maneras, decir, mira, es que
por mucho ejercicio que hagas, si sigues comiendo lo que comes, no vas a bajar el peso. Por otro motivo, además, y es que una persona cuando empieza a hacer ejercicio pues tiene un gasto energético mucho mayor que cuando ya lleva mucho tiempo entrenando. Ese gasto energético baja, los mecanismos de adaptación, aunque los lleven mal, pero siempre se gasta menos. Por tanto, este paciente hay que mentalizarle de que esto, desafortunadamente, es lo que suele ocurrir. Y la estrategia que vamos a plantearnos es muy parecida a la del paciente que ya llevaba dieta, solo que en aquel le aumentábamos, en este tenemos que disminuirle. Vamos sobre todo a disminuir el aporte de grasa. Normalmente este tipo de pacientes se pasan bastante con la cantidad de grasa de la comida. No suelen necesitar un reajuste de proteínas porque normalmente este tipo de paciente sí que lleva una... Como se pasan de todo, pues a lo mejor en las proteínas no necesitamos bajarle mucho. Hacemos lo mismo, mantenemos los hidratos de carbono en la mañana, antes y durante el ejercicio sobre todo. Aligeramos la comida y sobre todo la cena. Y repartimos a lo largo del día en 5 o 6 comidas. Con eso conseguimos que a lo mejor con una alimentación que pueda estar pues rayando, pues eso, dependiendo del tipo de paciente. Ya os digo que yo no mido calorías, pero por hacerlo un poco más gráfico, 2.200, 2.600 calorías, pues esta persona puede empezar a funcionar bien y ir perdiendo peso. Y hasta a mí se me escapa. Y mejorar la composición corporal, el porcentaje de grasa. Entonces, con respecto al ejercicio, este tipo de pacientes sí que hemos de revisar las intensidades de entrenamiento. Estos suelen estar muy pasados. La mayoría suelen estar muy pasados. Aguantan, pero suelen estar muy pasados. Y de no tener una buena adaptación al esfuerzo, pues sabéis que pueden haber problemas cardiovasculares y por tanto este tipo de pacientes que ya normalmente llevan mucho tiempo entrenando, es recomendable hacer una prueba de esfuerzo. Una prueba de esfuerzo midiendo umbrales y ver los umbrales porque probablemente necesitan una corrección. Y luego planificar el aporte nutricional durante el ejercicio. Es muy importante porque también esta gente, sobre todo, que se mete estas palizas de 4, 5, 6 horas de bicicleta un sábado, un domingo por la mañana, hay que revisar la hidratación. Yo os recomiendo de 500 centímetros cúbicos a 1000 centímetros cúbicos de agua por hora de entrenamiento. Dependería de la intensidad y de la época del año. A veces más. Y yo a mis deportistas y la gente que ya se mete con un poquito de eso, yo intento aportar durante el entrenamiento aproximadamente unos 40 gramos de glúcidos por hora de entrenamiento. Y esto funciona muy bien. Con esa hidratación y ese aporte de glúcidos conseguimos que el paciente tenga el aporte que necesita. ¿Y qué hacemos? Para conseguir que baje el peso, vamos a aportar todo lo que necesita antes y durante. Y luego vamos a bajarlos. ¿Vale? Y con eso conseguimos que el paciente se equilibre, mejore su composición corporal, empiece a bajar ese peso que a lo mejor le preocupa, su entrenamiento tenga, digamos, un rendimiento mejor. Y yo es lo que les digo a muchos pacientes, porque a veces el paciente le estás proponiendo una serie de cosas y digo, bueno, tú estás empleando 2 horas diarias, 4, 5, 6 veces por semana, tu tiempo vale dinero, aprovéchalo, haz las cosas bien y conseguirás un buen rendimiento. Y normalmente, cuando lo aceptan, los cambios son muy importantes, porque la nutrición, como se apuntaba antes, y ya desde muy antiguo se decía, es una de las armas más poderosas que tenemos para conseguir una mejoría en el rendimiento. No solamente en el tema que me ocupaba, el paciente obeso, sino en el deportista. Una alimentación adecuada, con un aporte nutricional cuando es necesario, consigue... Bueno, yo he visto, yo os dije os contaba que empecé con culturistas. Yo sé lo que son los anabolizantes y lo que ocurre con ellos. Y te puedes ver unos aumentos de peso muy importantes, sobre todo de grasa. A veces también de masa muscular, pero no siempre. Y lo que consigues con la nutrición, desde luego, es incomparable
a lo que consigues con cualquier ayuda ergogénica, incluso anabólica. Bien, pues esto es lo que yo os quería contar.